El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó para el lunes a la Asamblea Nacional de mayoría opositora y entregó un decreto con el que busca declarar el estado de emergencia nacional para atender a la crítica situación que vive la nación por el apagón de los últimos días. La eventual petición a la Asamblea Nacional está prevista en el artículo 338 de la Constitución. El texto firmado por Guaidó indica que la grave situación que vive el país no es producto de ninguna circunstancia natural o accidental, sino consecuencia lógica de la ineptitud y corrupción con la cual se ha manejado la generación y distribución de los recursos técnicos y económicos requeridos para el cabal desenvolvimiento de esa industria eléctrica. El servicio eléctrico en Venezuela seguía intermitente el lunes a 4 días del inicio de un apagón que dejó a casi todo el país a oscuras y que ha agudizado los problemas de abastecimiento entre la población que lucha por conseguir productos básicos. En vista de lo prolongado del apagón, que comenzó el jueves por la tarde, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ordenó nuevamente la suspensión de clases y de la jornada laboral. Las actividades ya habían sido suspendidas el viernes. Los problemas del sistema de generación eléctrica, que especialistas han dicho que no ha tenido mantenimiento ni inversiones oficiales por años, persistían pese a que el gobierno dice que lucha por recuperarlo. En un balance realizado el domingo, en el tercer día de apagón parcial, Guaidó indicó que 16 de los 23 estados del país sudamericano están absolutamente apagados y hay luz parcialmente en otros 8 estados. Expuso que han podido confirmar 17 muertos relacionados por el apagón, pero que extraoficialmente se habla de 40. Protestas en las calles. Guaidó detalló que convocará a una movilización de calle y acompañará las protestas que ya se estarían dando en todo el país. El líder opositor, quien tiene el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, expuso que la falla eléctrica no es un problema de generación, porque dejaron perder las plantas y en el peor de los casos nunca las construyeron o dieron mantenimiento preventivo. Estamos pagando hoy la ineficiencia, el sadismo, de un régimen que no le importa. El régimen de Venezuela, indicó Guaidó. Afirmó que hoy, el presidente en disputa Nicolás Maduro no protege a nadie y agregó que se les esconde al pueblo de Venezuela. El mecanismo de solución definitivo pasa por la salida del usurpador Nicolás Maduro, indicó Guaidó. Expuso que ya han conversado con aliados internacionales, como Alemania, Japón, Brasil y Colombia, para buscar apoyo ante la crisis. El gobierno del presidente en disputa ha dicho que el corte del servicio eléctrico, que comenzó el jueves a las 5 de la tarde, hora local, se debió a un sabotaje de la hidroeléctrica Guri, la más grande del país. Maduro indicó en Twitter que el sistema eléctrico ha sido objeto de múltiples ataques cibernéticos, pero prometió que en las próximas horas el suministro se restablecerá de forma estable y definitiva. Este sería el apagón más prolongado en Venezuela en décadas. En 2013 hubo una falla que duró 6 horas y afectó a Caracas y 17 estados. En 2018 hubo otro de 10 horas en al menos 8 estados. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, anunció el domingo en un contacto telefónico con el Canal del Estado que se ordenó la suspensión de las clases y la jornada laboral este lunes 11 de marzo.